Buenas tardes, buenas noches a todos, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Eric García, qué gusto tenerlos aquí el día de hoy. Disculpen por la demora, lamentablemente hubieron algunas cuestiones logísticas que complicaron el ingreso hacia la plataforma de Facebook Live, pero bueno, ya estamos aquí presentes justamente para conversar respecto a algunas ideas en torno a los retos del derecho ambiental post-COVID-19. Es importante, antes de comenzar, que hagamos un pequeño disclaimer. Cualquier comentario que se realice durante esta presentación es de carácter eminentemente personal y no involucra para nada a ninguna de las entidades, a ninguna entidad, a la entidad donde trabajo específicamente. Y además, agradecer de alguna manera a los amigos con los que he podido conversar a lo largo de esta cuarentena sobre estas cosas, con quienes hemos reflexionado sobre estos temas del derecho ambiental. Eh, no los menciono porque no les he pedido permiso para mencionarlos, pero igual para ellos siempre mi agradecimiento por su profundo conocimiento en esta materia. Para empezar, quisiera compartir con ustedes una reflexión inicial que es importante que tengamos presente. Y esto en principio está relacionada con el replanteamiento de prioridades que debemos tener nosotros como país a propósito de las circunstancias en las que nos encontramos como país. Si bien es cierto, el derecho ambiental es una materia que se ha desarrollado de manera, digámoslo así, diferenciada en cada país y los retos ambientales pueden ser comunes en ciertas latitudes y diferentes en otros. Quizás uno de los aspectos más complejos en torno al tema ambiental está relacionado a la relación que hay con la economía y el desarrollo. En esa línea, si bien es cierto, algunos países se verán afectados por la situación de parálisis económica que ha producido el COVID, no necesariamente esto se va a dar en todas las circunstancias. Y en esa medida, el enfoque que el Perú le pueda dar a los temas ambientales de alguna manera va a estar, digámoslo así, vinculado al, vinculado al impacto que pueda tener la regulación ambiental justamente en las actividades económicas. Y ese es un primer punto que es importante tenerlo presente porque ya de alguna manera es un mantra eh, en ciertos sectores que la regulación ambiental en estricto es una traba. Y en esa medida eh, limita de alguna manera el desarrollo de ciertas iniciativas de inversión. Cuando bajo y siempre lo he señalado, el modelo de desarrollo que tenemos sobre la base, por ejemplo, del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, para nada concibe la posibilidad de desaprobar un proyecto salvo circunstancias muy específicas, sino que justamente es, es un pilar para cumplir con este objetivo que tenemos como parte de, como país, ¿no? Que es el desarrollo sostenible. En esa línea es importante que tengamos en cuenta estos tres elementos al momento que analicemos las primeras decisiones que se puedan dar como país respecto a los temas ambientales. En este punto, y antes de iniciar con la explicación de lo que yo considero que son los retos o los primeros retos que podemos advertir relacionados al tema ambiental, es que es importante que tengamos en cuenta un detalle. La presencia del COVID o el impacto del COVID, no solamente en la economía, sino sobre todo en la forma en la que nos relacionamos como sociedad, eh, es, es, es tan grande que implica el cambio de un paradigma. Y aquí, en esta presentación, podemos ver, por ejemplo, aunque igual de significativo, pero no tan impactante, la situación de los datos personales, un poco para ponernos en contexto.
la llegada del Internet, las redes sociales, ha traído a colación una serie de aspectos importantes a regular relacionados a la libertad y relacionados a los datos personales y a cómo estos se pueden manejar y cómo pueden estos utilizarse para influir justamente en las personas. Hay muchos casos donde ya se conoce que el uso inadecuado de los datos que te dan redes sociales como Facebook han, han servido para movilizar o digitar de alguna manera la posición política o económica de algunos ciudadanos, ¿no? O movilizarlos a favor de alguna idea preconcebida. Todo esto sin que ellos lo supieran, lo cual es justamente lo grave. De igual manera, con lo referido al derecho al olvido, si una persona a través de las redes sociales puede ser objeto de difamación, de acusación, y lamentablemente estas circunstancias quedan y uno digita un nombre y pueden pasar décadas, bueno, décadas es mucho porque tampoco tenemos tanto tiempo, internet, pueden pasar años y pues el nombre está asociado de repente a hechos que probablemente, siempre y cuando estemos ante una situación que haya sido declarada, se le haya declarado inocente, por ejemplo, en sede judicial, ya no correspondería que se dé, porque estaríamos ante una figura que atenta contra su honor. Entonces, ellos tendrían derecho, por ejemplo, a que se retire toda referencia a estos hechos que agravian su honor de las redes sociales y del Internet, de manera tal que se olvide de alguna forma eh, los hechos en los que estuvieron involucrados. Claro, siempre y cuando sean inocentes. Al punto que quiero llegar es que todos los hechos sociales que de alguna manera se dan y que revolucionan nuestra forma de desenvolvernos en la sociedad marcan un paradigma en el derecho e implican un cambio en la forma en la que nos interrelacionamos con las reglas que se van dando. De igual manera, el COVID presenta una serie de retos para el derecho ambiental a nivel mundial y como dije en un primer momento, definitivamente la forma o el enfoque que se le pueda ir dando a estos retos va a depender mucho de cómo es que abordemos cada problemática por país. En esa medida podemos encontrar pues que la regulación de la comercialización y consumo de fauna silvestre en mercados vivos es una problemática sumamente grande en el sudeste asiático y en especial en China, donde apareció el COVID-19. Y a lo largo de la presentación encontraremos que China, el COVID-19 no es el primer virus que aparece de alguna manera o se tiene idea, se tiene conocimiento de su origen en este país, sino hay otros más similares. De igual manera, la relación entre la calidad ambiental, las enfermedades preexistentes y la tasa de mortalidad producto de este tipo de enfermedades que afectan el sistema respiratorio también es un tema que trae a colación a propósito de la contaminación atmosférica. De igual manera, la incorporación de los efectos del cambio climático en una política de salud pública. Y finalmente, con lo que vamos a empezar, el enfoque ambiental de la reactivación económica. Como primer punto, para de alguna manera ir introduciéndonos al tema, es importante que veamos que efectivamente el país de alguna manera estuvo paralizado y eso lo hemos vivido todos en mayor o menor medida como resultado de la pandemia. En esa línea, el gobierno ha establecido que es necesario a fin de evitar mayor afectación a la economía, que se reanuden las actividades de manera gradual y progresiva. Pues como bien lo señaló el presidente, no todo va a volver a la normalidad. Vamos a iniciar una nueva normalidad. En esa línea tenemos, por ejemplo, actividades que han estado en operación y que se tienen que reactivar, como es el caso, por ejemplo, de la minería y las industrias. Pero también tenemos proyectos que han estado, digámoslo así, eh, en ciernes, paralizados o en proceso, y que justamente pueden ser
una oportunidad de desarrollo de inversiones para el país, que es justamente lo que en este momento eh, se necesitaría para reactivar la economía. Y en esa línea, pues tenemos los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, los proyectos de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, 56 proyectos del sector transportes y comunicaciones que no forman parte del Plan Nacional de Infraestructura, entenderíamos que son nuevos, inversiones de optimización y ampliación marginal y rehabilitación de reposición y OAR, acceso al agua y alcantarillado, industria y servicios conexos, entre otros. Lo primero que hay que señalar en este punto es que si se entiende que, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental es un aspecto que retrasaría eventualmente la necesidad de incidir en la inversión, es decir, porque si estamos en una economía que ha entrado en recesión, producto de la paralización, no podríamos estar demorando el proceso de ejecución de proyectos. Y en esa línea, la evaluación de impacto ambiental podría ser un elemento que implique la demora o el aletargamiento del inicio de la ejecución de muchas de estas obras. De hecho, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios tiene un marco jurídico particular, ¿no? Para sus proyectos, toda vez que es bajo la figura del IGAPRO, que es un instrumento de gestión ambiental que se centra básicamente en proponer medidas, no tanto en una evaluación de impacto ambiental preventivo. Pero sí tenemos, por ejemplo, los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura o los 56 proyectos del sector transportes y comunicaciones, que no sabemos de qué características son, que por su dimensión, envergadura, sí podrían estar sujetos a la evaluación de impacto ambiental y entonces en esa línea necesitaríamos o se necesitaría un nuevo modelo de evaluación de impacto ambiental para este proyecto atendiendo las circunstancias post-COVID. Esa es una pregunta que está en el aire y no se conoce hasta la fecha una propuesta del Ejecutivo o alguna referencia en cuanto a si la evaluación de impacto ambiental va a mantenerse tal cual está en la ley 27446 o si va a modificar, si van a establecer mecanismos extraordinarios para prevenir los impactos ambientales, para prevenir, reducir, mitigar o compensar los impactos que pudieran generar estos proyectos. Es un tema que está aún en ciernes, no sabemos cuál será el enfoque que le dé el gobierno, pero sin lugar a dudas, si ya antes de toda esta problemática en torno al COVID y a la relación que tenía la evaluación de impacto ambiental con los proyectos, ya se criticaba mucho la demora que este producía, digámoslo así, para el inicio de inversiones, podría ser preocupante no conocer qué se está pensando hacer y además que se busque por ahí desnaturalizar el sentido de la evaluación de impacto ambiental sin priorizar quizás mecanismos que pudieran hacerla mucho más ágil. Claro, demoran un poco en el sentido de mejorar la gestión pública, pero no digamos, pero podríamos decir facilitarían de alguna manera el desarrollo de las inversiones. Entonces, en ese punto, ¿cómo es que se darán los procedimientos? ¿Cuál será el alcance de los plazos? La situación de los opinantes técnicos, es un aspecto que definitivamente es un reto para el país porque no solamente está de por medio reactivar la economía, sino de alguna manera también no retroceder en lo que se ha avanzado hasta la fecha en cuanto al fortalecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y de las entidades a cargo de las mismas, con especial énfasis en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Lo que sí es un problema que va más allá de los plazos, bueno, mejor dicho, no tanto de los plazos, sino que no es algo que se pueda resolver necesariamente por norma, es la situación de la participación ciudadana. Y esto lo queremos decir porque la evaluación de impacto ambiental trae a colación un aspecto muy interesante y que es, digámoslo así, parte del modelo y justamente es la realización de mecanismos de participación ciudadana
Y tenemos, y para no extendernos en todos, tenemos esencialmente dos, los talleres informativos y la audiencia pública. En esa línea, justamente, las características de ambos es que los talleres informativos constituyen un mecanismo donde se realiza una invitación específica a los actores que se encuentran dentro del área de estudio del proyecto de inversión y que, de acuerdo a la regulación, y esto varía dependiendo del sector, pueden darse antes y durante la elaboración del instrumento de gestión ambiental, es decir, el estudio de impacto ambiental semi-detallado o el estudio de impacto ambiental detallado, y durante la evaluación del estudio de impacto ambiental semi-detallado. Y esto es importante tenerlo presente, depende de lo que se haya aprobado por parte de la autoridad competente en el marco del trámite del plan de participación ciudadana. Para el caso de la audiencia pública, sí, a diferencia del taller, es un evento de carácter general donde puede participar cualquier persona solamente mostrando su DNI. Y por sus características se desarrolla esencialmente durante la evaluación del instrumento de gestión ambiental. El detalle, y es algo que no debemos olvidar, es que la finalidad de los mecanismos de participación ciudadana es justamente brindar un intercambio amplio de información hacia las personas que se encuentran dentro del ámbito del proyecto. Y de igual manera, se les consulta y se dialoga con ellas para conocer su posición respecto al mismo, recabar información y de esa manera construir consensos. Eso es algo que de alguna manera está muy claro a propósito de lo que dice la ley, el reglamento de la ley del SEIA. Y en esa línea, recibiendo justamente ese intercambio de información y en este marco de este diálogo es donde se espera que los titulares de proyectos mejoren los mismos y den decisiones que contribuyan de alguna forma a tener un desarrollo responsable y sostenible, ¿no?, de cada uno de estos proyectos. Es una ida y vuelta donde cada parte se escucha y puede haber una retroalimentación que favorezca. El detalle y de cara a la participación ciudadana de los proyectos de inversión es que tenemos como idea central, y eso es, creo, una suerte de mantra entre todas las personas que están involucradas en los procesos de evaluación de impacto ambiental, ya sean consultoras, sociedad civil, Estado, que mayor participación ciudadana es igual a una mejor gestión socioambiental de los proyectos. El problema que tenemos en esa línea es que si bien quisiéramos mantener de alguna forma el estándar en el cual se desarrollan estos proyectos de inversión, el problema que se advierte inmediatamente es que esto implicaría incumplir las disposiciones de distanciamiento social y evitar justamente las aglomeraciones, que es algo que va en contra de eh, cualquier razón, definitivamente. Entonces, allí tenemos que ponderar qué es más importante, la salud de las personas o estar informados de manera bajo el modelo anterior, digámoslo así, eh, sobre el proceso, sobre la situación de los proyectos. Entonces, estos mecanismos convencionales de cara al escenario post-COVID definitivamente no pueden darse, no podrían darse, porque implicaría justamente ir en contra de todo lo que ha significado el sacrificio de estar en cuarentena hasta la fecha. En esa línea es necesario que pensemos en mecanismos alternativos de participación ciudadana y revisemos las formalidades administrativas en torno a los mismos. De hecho, pensar en reuniones informativas cumpliendo medidas de higiene y distanciamiento social con aforo muy reducido puede ser una opción, pero si tenemos grupos, digámoslo así, de 200 personas que están interesadas en ingresar a un coliseo para escuchar una audiencia pública, por ejemplo, ¿cuántas audiencias públicas tendríamos que tener para que las 200 personas, por dar un número referente, puedan estar informadas bajo los cánones
de los procedimientos convencionales. Entonces, allí hay todo un tema respecto a redimensionar el aforo de ciertos lugares, como pueden ser los coliseos, los estadios, o los lugares que normalmente se utiliza para realizar ese tipo de eventos públicos. Entonces, parece poco práctico, pero bueno, es una alternativa que está entre las opciones y nuevamente corresponderá al Estado definir si se tendrá que adoptar estas medidas de distanciamiento social y aforo y, decirlo de alguna manera, exigirle a los administrados que están en el marco de la evaluación de impacto ambiental a que hagan más audiencias y más talleres, dado que ahora no pueden entrar muchas personas en los lugares donde normalmente se realizan estos eventos, o si estamos hablando de la necesidad de establecer otros mecanismos que definitivamente no impliquen estar no todos en un mismo espacio, o por lo menos no tan juntos. En esa línea, una alternativa puede ser la atención a horarios diferenciados y previa coordinación en las oficinas informativas que tienen todos los titulares de proyectos de inversión en las zonas donde, o en las ciudades, digámoslo así, en los distritos donde se desarrolla el proyecto. Esa es otra alternativa. O incluso el uso de redes sociales y medios de comunicación masivos que permitan o garanticen justamente este primer objetivo de todo mecanismo de participación ciudadana, que como hemos señalado es poder brindar información, poder trasladar a las personas el conocimiento del proyecto y que éstas, sobre la base de este conocimiento que han recibido y la lectura de los documentos que se han hecho públicos para conocer del proyecto, puedan brindar su apreciación y su alcance. Y acá hay un punto muy interesante porque esa es justamente la otra parte que también tiene mucha complicación. Diríamos que aún más. Porque si bien es cierto, ponernos de acuerdo de cómo llevamos el mecanismo para trasladar la información a las personas, ya de por sí resulta algo complejo, cómo hacer que todas las personas que quisieran participar puedan trasladarle a su vez o devolverle su apreciación a al titular del proyecto y sobre todo al Estado, que es el más interesado en conocer cuál es la apreciación que se tiene sobre el proyecto de parte de la ciudadanía, es aún mucho más complejo. Y es complejo en la medida que no tenemos mecanismos, o sea, el marco legal ahorita no está preparado para pensar en mecanismos de verificación que permitan, digámoslo así, verificar quién es quién, digámoslo de alguna manera. O en todo caso, se tendrían que actualizar y adecuar los mecanismos para que, por ejemplo, cada uno desde su celular, con su código IP, pueda inscribirse en el link que, por ejemplo, el SENA se les dé a todas las personas que estén interesadas en participar en una suerte de nueva audiencia pública o nuevo mecanismo de información general sobre el proyecto de inversión tal, ¿no? Son retos del derecho ambiental en su fase o en su faz social, socioambiental, pero también es un reto para el derecho administrativo que no está pensado, y ese es un punto interesante, en estas figuras o en estas circunstancias post-COVID, donde el distanciamiento social para evitar aglomeraciones va a ser la regla durante los próximos meses y como señaló el presidente, por lo menos hasta que encontremos una vacuna a esta enfermedad. Y es más, y eso lo haremos un poco más adelante, el hecho de encontrar la vacuna no quiere decir que nos hayamos librado del COVID, porque el COVID va a estar por allí siempre esperando a reactivarse en como resultado de la próxima mutación. Pero bueno, ese es un punto que quisiera dejar sentado como uno de los retos más difíciles que tiene la gestión ambiental de aquí en adelante, relacionado justamente a no debilitar el modelo de evaluación de impacto ambiental o en todo caso encontrar alternativas que resulten salomónicas tanto para la necesidad que tenemos de reactivar la economía como para garantizar medidas adecuadas que no generen un impacto negativo que pueda eventualmente terminar siendo inmanejable. Y por otra parte,
los aspectos normativos relacionados a la participación ciudadana, que constituyen un aspecto que genera mucha preocupación, toda vez que además que no conocemos cómo es que se van a enfocar a la fecha, el derecho administrativo o las figuras del derecho administrativo no están preparadas para abordar esta nueva forma de participación ciudadana que se tendría que dar producto de estas reglas de distanciamiento social que vamos a tener que respetar de manera muy estricta una vez que salgamos de la cuarentena. Dicho esto, quisiera pasar a otro reto, a otro enfoque del derecho ambiental, y este está más enfocado en los aspectos de la biodiversidad. Y es justamente la pérdida de biodiversidad y su relación con la salud pública uno de los aspectos que han estado, digámoslo así, eh, más claros, pero poco atendidos. Y esto lo digo porque si somos un poco curiosos y revisamos hacia atrás la relación que siempre se ha intentado poner en manifiesto entre la pérdida de biodiversidad y la zoonosis, estas enfermedades producto de animales que se transmiten en los seres humanos, que terminan afectando la salud pública, vamos a encontrar que las llamadas de alerta y atención son constantes y son diarias. Siempre en el sentido de que siempre había una noticia o siempre había un elemento de riesgo relacionado a este aspecto. Sin embargo, poco o nada se hizo hasta que el COVID nos puso a todos en el planeta bajo un mismo problema. Eh, y esto lo digo porque, por ejemplo, esta cita que podemos ver aquí de la WWF, de un documento que se llama Pérdida de la Naturaleza y Pandemias, un planeta sano por la salud de la humanidad, cuya cita o link encontrarán al final de la presentación, y seguramente el taller a quienes dejaré esta presentación para que lo compartan van a poder encontrarlo. Tiene unos datos muy interesantes, ¿no? Dice, la destrucción de los hábitats naturales como los bosques tropicales son responsables de al menos la mitad de las zoonosis emergentes, y citan dos estudios científicos que lo sustentan. Entre ellos, millones de especies desconocidas se encuentran Entre estos millones de especies desconocidas se encuentran virus, bacterias, hongos y organismos, producto de que el ser humano ingresa a estos ecosistemas. La destrucción de bosques facilita la captura ilegal de esos animales, que muchas veces tienen estas enfermedades, pero que solamente son solamente son entes o virus que solamente atacan a esos animales, y su tráfico y posterior consumo, a veces su venta en mercados a menudo ilegales, como son estos mercados de fauna silvestre que hay en China y a lo largo de todo el sudeste asiático, donde pueden estar en contacto con otras especies y con cientos de personas, lo que contribuye a la dispersión de los patógenos. Entonces, encontramos que hay una cadena que empieza justamente con la pérdida de diversidad biológica, con la pérdida de hábitats, donde se tiene a estas especies de alguna manera propias de la zona, y después el aprovechamiento de los recursos naturales, es decir, de esta fauna silvestre, para su venta ilegal, y justamente en este contexto con completa falta de salubridad, falta de controles estatales, permiten toda esta dinámica que ha llevado a la presencia a la aparición de patógenos, es decir, de enfermedades de los animales que se han trasladado hacia seres humanos. Y acá se resalta, enfermedades como el SIDA o el ébola están relacionadas a la deforestación y la reducción de superficie de hábitats naturales. Este punto es importante resaltarlo porque el coronavirus, o mejor dicho, el COVID-19, que es la enfermedad que genera el coronavirus, no es la primera pandemia, y esto creo que lo hemos escuchado muchas veces. El detalle es que el alcance del coronavirus a nivel mundial ha sido tal que nos ha llevado a encontrar coincidencias de esa enfermedad a lo largo de los años, de manera tal que hemos encontrado que pues la gripe estacional ha sido originada por las palomas y los chanchos. De igual manera, el ébola se lo relaciona en el Congo con los murciélagos, el MERS en Arabia Saudita,
y así, una serie de enfermedades zoonóticas que de alguna manera han estado siempre relacionadas con esta pérdida de biodiversidad, este ingreso a espacios donde no deberíamos estar entrando, o mejor dicho, respetándolo, y después con la consecuente cadena de desarrollo desordenado de aprovechamiento de estos recursos. Y esto es interesante porque, si bien es cierto, es una problemática que, si revisamos la bibliografía, está más que nada enfocada pues en Asia, que es donde vemos casi todas las fotos y casi todos los documentos. Es más, la mayoría de todas la mayoría de enfermedades han aparecido en Asia, o en Asia especialmente. La realidad es que el Perú no se escapa tampoco de la necesidad de contar con una regulación de la comercialización y consumo de fauna silvestre. De hecho, podemos encontrar en esta imagen de la PWCS del 2020, donde se ve la carne ilegal, ¿no?, de distintas especies que se venden en el mercado de Belén en Iquitos. Entonces, de alguna manera, ¿cómo decirlo? Los supuestos de hecho, para que los que somos abogados, o las circunstancias bajo las cuales se generó algún tipo de patógeno, o mejor, las circunstancias bajo las cuales un patógeno de un animal pasó a un ser humano en Asia, son, ¿por qué no?, muy similares a las que tenemos en ciertas zonas del país, donde también se hace un uso y abuso al momento de comercializar y consumir fauna silvestre. Y quienes hayan ido a Iquitos o en el mercado de Belén, de hecho que han visto que justamente no hay necesariamente las medidas de sanidad ni las medidas de control adecuadas para la venta de estos animales. Y nada asegura que, como escuché la otra vez por ahí, en algún día Belén pudiera ser el guan peruano. ¿Por qué no? Podría aparecer una nueva enfermedad producto justamente de la interacción del ser humano con esas especies silvestres, ¿no? Sobre todo, más aún cuando día a día conocemos pues que cada vez se ingresa más a la selva para talar ilegalmente los últimos árboles que quedan. Entonces, nuevamente, no es un problema eminentemente asiático, sino es algo que también se da en esta realidad. Y si bien es cierto, se está trabajando y hay entidades públicas y organizaciones que trabajan y luchan por estos temas, si es que no reaccionamos ante los efectos que claramente ya ahora sí no podemos decir que es un problema solamente del Congo, es un problema solamente de algunos países del Asia, sino es un problema mundial, y esta pandemia ha alcanzado esos niveles, que le prestemos más atención a la regulación de la comercialización o consumo de fauna silvestre, y además invierta en investigación justamente para poder prevenir algún tipo de enfermedad que pudiera generarse como resultado de esta interacción. Quienes hayan visto esa película en la que participó Dustin Hoffman, donde él es un científico militar de los Estados Unidos, y encuentra justamente la cura en que será menos de un día, porque encuentra al monito que había sido el que transmitía esta enfermedad que se parece bastante al ébola. Eso no pasa en la vida real. Y lo estamos viendo ahorita, y lo han dicho todo el mundo. O sea, la vacuna para el COVID, con suerte, estaría lista en septiembre. Entonces, si tuviéramos enfermedades con un factor de contagio más alto o de letalidad más alto que el del COVID, Dios nos coja confesados. Entonces, estamos hablando de aspectos sumamente complejos y que podrían prevenirse si es que fuéramos más cuidadosos al momento de relacionarnos con nuestro medio ambiente. Entonces, justamente ese es otro reto que tiene el derecho ambiental post-COVID, ponerle más atención
al factor de comercialización y consumo de la fauna silvestre. No no puede seguir así de desregulado. Tiene que ser atendido de manera urgente. Otra problemática, otro reto que tiene el derecho ambiental de cara a los eventos post-COVID es justamente la relación que tiene la contaminación ambiental y con la salud pública. Y todo esto parte por un detalle que parece en principio inocente, porque de alguna manera es parte de nuestra cotidianidad, pero que si lo vamos analizando con mayor cuidado, atendiendo las circunstancias en la que nos ha puesto el COVID, vamos a ver de que siempre estuvo allí, pero lamentablemente, como casi siempre pasa, estamos acostumbrados y ya no le terminamos haciendo caso. Por ejemplo, la relación entre la contaminación atmosférica y sus efectos negativos en la salud ha sido ampliamente documentada y tal como lo señala la OMS, para el caso de material particulado solamente, por hablar de un parámetro, este genera efectos negativos en los sistemas respiratorio y cardiovascular. Como conocemos, las guías de la OMS son guías técnicas de carácter referencial que justamente lo que buscan es establecer parámetros a los que todo país debe llegar. Y han sido justamente producto resultado de estudios que te permiten señalar que si tú estás en ese nivel de parámetros, pues efectivamente vas a evitar que hayan mayor nivel de muertos producto de la exposición a estos elementos contaminantes. Sin embargo, hay que ser conscientes en cuanto a la naturaleza que tienen estas guías con respecto a los ECAs. Los ECAs de alguna manera es poner ya en blanco y negro y traer a la realidad ese deber ser que justamente las guías nos proponen. Entonces, en principio es cierto, no es tan fácil decir, ok, mañana cumplamos con las guías de la OMS, porque hay todo un proceso que implica no solamente, y inversión sobre todo, no solamente decir, ok, pongo el mejor parámetro de la OMS y mañana lo incumplo y, o sea, digo, ok, qué chévere, cumplí con la OMS, pero al final es un saludo a la bandera, como muchas de nuestras normas. Entonces, cumplir con la OMS implica invertir en investigación, invertir en monitoreos, invertir en equipos, invertir en profesionales que hagan estos monitoreos y sobre todo invertir en una serie de políticas públicas relacionadas a reducir los elementos contaminantes del ambiente. Pero ¿por qué es importante hablar de esos elementos contaminantes y sobre todo teniendo en cuenta el contexto del COVID? Porque el documento que aprobó el Ministerio de Salud, este documento llamado Prevención, Diagnóstico, Tratamiento de Personas Afectadas por COVID en el Perú, que se me pasó ponerle el nombre del ARM, nos dice que eh, aquellas neoplasias malignas en órganos del sistema respiratorio, infecciones respiratorias agudas, enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades pulmonares, se encuentran en el abanico de enfermedades asociadas a la mala calidad del aire. No, acá hay un pequeño error, permítame corregir. Esta referencia de la mala calidad del aire está relacionada a un documento que emitió el Ministerio del Ambiente justamente para aprobar el decreto legislativo que aprueba, valga la redundancia, el decreto legislativo chatarrero. Lo que nos dice el documento de diagnóstico del COVID es que todas esas enfermedades implican ingresar al grupo de riesgo y estos cuadros clínicos severos de muerte, con una tasa de letalidad que va entre 5.6 y 10.5. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El documento del Ministerio del Ambiente, que en la exposición de motivos, que es justamente del decreto legislativo de chatarreo, nos habla a propósito de un documento emitido por el Ministerio de Salud, que todas esas enfermedades están asociadas a la contaminación del aire. Y después encontramos que estas mismas enfermedades
En el documento que emite el Ministerio del Ambiente justamente para prevenir, diagnosticar y tratar a las personas afectadas con COVID, nos habla de que estas enfermedades forman parte de todas estas condiciones preexistentes que devienen en cuadros clínicos severos y que generan evidentemente la muerte, y que eleva la tasa de letalidad que tiene el COVID en un peruano promedio hacia niveles de 5.6% hasta 10.5%. Entonces, en esta interacción podemos encontrar que justamente una mala calidad del aire va a generar comorbilidades o factores de riesgo que justamente si nos coge el COVID va probablemente darnos menos probabilidades o va a generar que tengamos menos probabilidades de sobrevivir. El detalle es que terminado la pandemia o terminada la cuarentena, las condiciones a las que vamos a regresar van a seguir siendo las mismas porque no se están adoptando medidas para contrarrestar la contaminación del aire. Entonces, los factores de riesgo van a seguir siendo los mismos y quizás, nuevamente, es algo que todos sabemos que va a pasar. Eso es quizás de repente lo más macabro de estos virus y sobre todo del COVID, que la próxima pandemia nos puede encontrar eventualmente con estas morbilidades encima, ¿no? Con estos factores de riesgo producto justamente de la contaminación. En esa línea, es importante que tengamos presente que se tiene que tomar acciones tendientes para que desde el Estado se establezcan medidas concretas para controlar la calidad del aire y mejorar justamente estos elementos que generan estos factores de riesgo que podrían elevar, eh, elevarían la probabilidad de muerte si contrajéramos esta enfermedad. Y esto además es importante porque, y quisiera compartir con ustedes esta tabla de comparación de características clínicas del COVID con otros virus respiratorios. Por ejemplo, un dato interesante, y esto lo tomé de un artículo publicado en una revista que se llama The New England Journal of Medicine, donde, si es cierto, es un documento que está centrado en China, igual me parece valioso porque te da ya ciertas referencias respecto a el impacto que tiene el COVID. Cuando tienes enfermedades asociadas al COVID, el nivel de mortalidad es súper elevado, 73.3%, 73.3%. Y si estamos en cuenta de que en China las personas, y esto estoy especulando porque no me consta, pero todos sabemos el nivel de contaminación que sufre este país, es probablemente que esté muy asociado a la tasa de mortalidad a las comorbilidades del sistema respiratorio y circulatorio que tengan estas personas. El detalle es que normalmente pues la tasa de letalidad del COVID es mucho menor. Como pueden ver ustedes acá es del 1.4% al 2.1%. 2.1%. Entonces, imagínense que tuviéramos una tasa de letalidad como la del MERS, mucho más grande, cuyos niveles cuyas comorbilidades, por decirlo de alguna manera, todas estas enfermedades que hemos mencionado, respiratorias, coronarias, etcétera, pudieran tener su correlación con el COVID, similar a la del COVID. Probablemente, pues, la tasa de letalidad del COVID se elevaría tremendamente. Esto descontando, por ejemplo, que en el caso del MERS, como ustedes pueden ver aquí, la transmisibilidad es muchísimo menor que la del COVID. Un COVID con el nivel de transmisibilidad, mejor dicho, un MERS, me corrijo, con el nivel de transmisibilidad del COVID sería fulminante para el planeta. Y es uno de los comentarios que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado con respecto a las características que tiene esta enfermedad. Es asintomática para la gran mayoría de personas,
y justamente ataca con mayor virulencia y fuerza para personas con mayores de 65 años y aquellas que tienen comorbilidades, como las que hemos mencionado, que es algo que he visto, por lo menos de lo que he estado analizando, no necesariamente se repite con los otros tipos de virus respiratorios. Sí es cierto, hay una relación, como pueden ver con el SARS y el MERS. Las características del COVID son bastante diferentes en cuanto a esas condiciones bajo las cuales se desarrolla la enfermedad. Quizás el elemento pues diferenciable del COVID con respecto al resto de enfermedades, y eso es evidente, es la transmisibilidad. El COVID ha llegado a ser pandemia y de Wuhan ha pasado a casi a todos los continentes del planeta y solo algunas pequeñas islas no, no tienen COVID, no tienen personas que hayan contraído COVID, pero claro, porque son islas, entonces han cortado cualquier tipo de conexión con el exterior. Entonces, la idea es que no esperemos a que se vuelva a dar un nuevo cóctel de enfermedades o virus respiratorio que combine lo peor de cada uno para que recién nosotros le pongamos interés a cuidarnos cuando no estamos en medio de una pandemia, o que cuidemos las condiciones del ambiente para que nos permitan estar en mejor salud o en mejor estado de salud para enfrentar una pandemia. Los estudios no son concluyentes aún y no han definido cuál es la relación entre las comorbilidades, es decir, esas enfermedades, este conjunto de enfermedades que afectan la situación, el estado de salud de una persona y cómo puede enfrentar una enfermedad y el nivel y la tasa de mortalidad que esta generaría. Pero es evidente que si tú vienes enfermo del corazón o de los pulmones, producto de tu exposición constante a factores contaminantes, ese tipo de enfermedades que devienen en neumonía, que es una complicación común a todas estas, pues te va a agarrar menos preparado para dar la batalla y poder vencer al virus. En esa línea, la calidad ambiental es un aspecto importantísima, la calidad del aire es un aspecto importantísimo que debería ser analizado como un reto post pandemia. Quizás la complicación en torno a la misma se dé que justamente las normas ambientales a veces son entendidas como factores que demoran, complejizan, aletargan la inversión, ¿no? Pero ya estamos viendo como parte de los hechos que han ocurrido producto del COVID, que es necesario que le pongamos bastante atención e importancia justamente a los efectos de la contaminación del aire en nuestra salud y la relación entre la contaminación y la salud pública. De hecho, es interesante porque si observamos la Política Nacional del Ambiente, uno podría decir que esta idea de incorporar los criterios de salud ambiental ya de alguna manera está incorporada en la concepción de política ambiental que tiene el gobierno. Sin embargo, y acá hay un punto muy interesante que resaltar, eso evidentemente no se ve en la realidad, o por lo menos no está tan claro en todo caso. De hecho, aquí es digámoslo así, una crítica que quisiera realizar, pero en buena onda, al Ministerio del Ambiente, por ejemplo. Ellos nos han hablado de que han hecho un modelamiento de la situación de la calidad del aire durante la cuarentena y como resultado de la misma, pues el presidente señaló que estábamos dentro de los estándares de la OMS. Pero yo, por ejemplo, para esta presentación me maté buscando y no la pude encontrar. Igual advertí que tenemos en Lima y el Callao un diagnóstico de la situación de la calidad del aire y también es un documento que ha sido resaltado en distintas fuentes periodísticas, pero si uno intenta encontrarlo, no está. Este tipo de información sería muy valiosa porque de repente yo no sé buscar. O en todo caso, serviría justamente para poder reflexionar y ver qué se está haciendo con mayor, para justamente mejorar desde el sector ambiente
estas circunstancias en las que nos encontramos. Volviendo al tema de la política, como les decía, en el eje de gestión integral de la calidad ambiental, lineamiento 1, se dice control integrado de la contaminación, incorporar criterios de salud ambiental y control de riesgos en los procesos de toma de decisiones y el manejo operativo vinculados al control de la contaminación en sus distintas manifestaciones. Desalentar la importación de bienes usados y de tecnologías que puedan incidir en la generación de impactos ambientales negativos y riesgos de la salud a la salud de las personas. Y por ejemplo, en cuanto al último punto, el decreto legislativo de chatarreo justamente va en esa línea, ¿no? Y es una propuesta que salió desde el sector ambiente justamente para eh, retirar de las calles a todos esos elementos contaminantes que son todos estos carros que uno sabe cómo diablos están en la calle cuando botan tremendos así humaredas terribles y bueno, solamente lo único que se puede entender es que la corrupción en las revisiones técnicas es lo único que justifica que carcachas de la época de Odría todavía sigan sirviendo como vehículos de transporte público en algunas zonas o coasters que evidentemente te inundan de aire contaminado, digo, de humo contaminante una cuadra. Entonces, ahí hay un tema, un cruce entre calidad ambiental y corrupción que también sería interesante analizar. Pero lo que voy es que justamente la ley de chatarreo es algo que esperemos se tome con fuerza una vez que volvamos a la nueva normalidad en la que nos habló el presidente. ¿Por qué? Porque justamente es una ley que promueve retirar estos elementos que generan una contaminación en las ciudades. Por otro lado, en cuanto a la calidad del aire, seguimos con el eje política 2, que nos dice establecer medidas para prevenir y mitigar los efectos de los contaminantes del aire sobre la salud de las personas. Entonces, aquí podemos ver pues que claramente en este lineamiento 2, literal A, encontramos decididamente este fin, ¿no? Pero nuevamente, ¿qué medidas concretas se están dando para prevenir y mitigar los efectos de la contaminación del aire sobre la salud de las personas? De hecho, me podrían decir una medida concreta es el decreto legislativo de chatarreo. De hecho, ¿no? Con acción política definitivamente es una medida concreta, pero necesitamos ver cómo se va a financiar, cuándo comienza, y qué acciones decididas se van a adoptar para retirar a ese parque automotor eh, obsoleto, que lo único que hace es generar contaminación en las ciudades. Allí sí me gustaría saber, y la verdad se me acaba de ocurrir, por ejemplo, entraba antes carros con timón cambiado, ¿no? Venían de segunda mano, creo, y que era todo un negociado que tenía el Congreso, creo, para permitir esto desde Tacna, ¿no? Que entraban y que eran pues carros que no cumplían con ningún estándar y contaminaban el ambiente terriblemente. No sé si aún se mantiene, creo que ya no. Pero ese tipo de acciones concretas que se tendrían que prohibir, porque justamente es el parque automotor de las ciudades uno de los principales elementos contaminantes, uno de los principales agentes contaminantes que afectan pues la calidad del aire y por ende nuestra salud. Y en esa línea, para ya ir cerrando la exposición, otro aspecto importante es la situación o la relación que tiene el cambio climático con la salud pública. Y esto es importante porque, y lo quiero resaltar de alguna manera porque ante una pregunta que se le hizo al entonces ministro de Salud, allá por el 11 de marzo, respecto a la situación del dengue en el país y por qué habían tantos casos este año con respecto a los años anteriores, la ministra comentó, ¿no? Que justamente el aumento significativo de dicha enfermedad en las regiones del norte del país se daba como resultado del cambio climático, ¿no?
Decía que el mosquito permanecía más tiempo en el ambiente y se reproducía más rápido producto del cambio climático. Entonces, yo dije, bueno, qué interesante que por fin el sector salud esté considerando la variable cambio climático en el análisis de sus políticas públicas. No solamente es una respuesta de la ministra para salir bien chévere de esa encrucijada en la que lo había puesto el periodista de turno. Y bueno, ahí quedó. Bueno, vino el COVID y ya todo se complicó, realmente. Pero el detalle es que efectivamente ya hay estudios que demuestran que hay una relación clara entre cambio climático y las enfermedades producidas por estos vectores que como consecuencia del cambio climático tienen facilidades, o mejor dicho, tienen las condiciones para desarrollarse más rápido y permanecer mucho más tiempo en ciertas zonas del país. Entonces, este punto es interesante porque, por ejemplo, a este año habían 14.358 casos de dengue en el país, como de lo que señalaba el estado de la situación epidemiológica, la vigilancia epidemiológica que hace el ministerio. Y uno piensa, pues, ok, sabemos que el dengue y el virus que transmite el dengue está allí y es como consecuencia de la salud pública, pues se tomarán acciones concretas para evitarlo. Pues lamentablemente vemos que no necesariamente se está dando esas circunstancias, o por lo menos no hay una política clara que nos permita demostrar que el tema del cambio climático se está incorporando en la variable, o mejor dicho, que en la salud pública se incorpora la variable cambio climático. Y si yo les hiciera una pregunta, y pudiera hacerles una pregunta, y ustedes me una clase, me gustaría que preguntarles cuántas veces ustedes creen que la palabra salud aparece en el reglamento de la ley de cambio climático, ahora que hablamos de cambio climático y salud pública. ¿Saben? Aparece 2 veces la palabra salud en el reglamento de la ley de cambio climático. Aparece cuando dice, este decreto supremo será refrendado por la ministra de Salud. Y después aparece cuando dice, no sé, no me acuerdo el nombre de la ministra, y abajo dice ministra de Salud. Son las únicas 2 veces que la palabra salud aparece en el reglamento de cambio climático, lo cual nos lleva a preguntarnos si, qué pasó, ¿no? Que de repente no es un tema que lo va a ver el sector, no es un tema ambiental, no es un tema que debió haberse sido recogido en este reglamento, debió ser un tema más ligado al tema de la salud pública. Es un tema muy curioso, sobre todo porque, por ejemplo, en esta, lamentablemente, creo que no pueden ver el mapa que está en la presentación, pero es un mapa muy interesante que apareció en el país, donde se ve cómo a lo largo de las décadas la presencia del mosquito, eh, la presencia del mosquito que transmite el dengue va a ser más constante. Entonces hay una línea de colores que va desde el celeste, que es un mes, hasta el rojo ocre, que es 12 meses, y vemos que en la actualidad, hacia el 2080, pues la presencia del mosquito va a ir en aumento, ¿no? Pero no la presencia del mosquito en cuanto, o sea, mejor dicho, el número de meses a los que las personas van a estar expuestas a la presencia del mosquito va a ir en aumento. Entonces, eso definitivamente es preocupante. Ya está de alguna manera claro que el cambio climático tiene un factor preponderante en estas circunstancias. Eso nos permite concluir que el cambio climático o la relación entre cambio climático y la salud pública es otro reto del derecho ambiental post-COVID, y no tanto porque provenga del COVID, sino porque es
un tema que precedía de alguna manera el COVID, pero también es un tema que de alguna manera es necesario que lo pongamos en agenda. Es fundamental que se ponga en agenda. Entonces, quisiera compartir con ustedes dos reflexiones finales en torno a lo que implica ya, ya los retos del derecho ambiental en un escenario post-COVID. Lo primero que tenemos que concluir es que la manifestación del derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida se puede ver más claro que nunca que se materializa a través del cuidado de nuestra salud, cómo el medio ambiente cuida nuestra salud, lo cual evidentemente se alcanza previniendo la afectación de ecosistemas, como hemos señalado, la pérdida de biodiversidad, recuperando ambientes degradados y promoviendo una gestión integrada de los riesgos ambientales. Es decir, los impactos causados producto de la contaminación atmosférica por tener un mal y un muy viejo parque automotor, o las enfermedades que se podían transmitir de ciertos animales al ser humano, que también es un riesgo muy, muy grande. Finalmente, otro aspecto que es importante que tengamos en cuenta es que para un país como el Perú, que, cuyo modelo económico se sostiene en el aprovechamiento de sus recursos naturales, la gestión ambiental representa un doble reto, no solamente por luchar fervientemente por no caer en la idea que el medio ambiente es, o la protección del medio ambiente es un elemento que perjudica las inversiones o desincentiva el desarrollo, sino porque además debemos trabajar hacia un horizonte en el cual se busca un equilibrio entre economía, medio ambiente y desarrollo. De cara al impacto que va a tener el COVID sobre los distintos ámbitos de nuestra vida como país, va a ser necesario que esta discusión trascienda, trascienda y esperemos que así sea de los, los círculos de gobierno, ¿no? Los círculos políticos, y pueda permitir una agenda donde se consideren pues estos aspectos indispensables, ¿no? Del medio ambiente, algunos de los cuales han señalado acá, seguramente hay muchos más. Estos son los que de alguna forma he querido compartir con ustedes porque necesitamos un modelo sostenible. Y nos guste o no nos guste, el modelo sujeto al aprovechamiento únicamente de nuestros recursos naturales no es sostenible. Bueno, amigos, quisiera agradecerles por su paciencia y atención. Ha sido realmente un gusto poder estar con ustedes. Al final de la presentación están las referencias. Va a estar mi correo en la presentación, pueden dejarlo. Es el correo de Interambiente, Interacción Ambiental, que es la iniciativa de educación ambiental en la que me he embarcado con un grupo de personas también con vocación en temas ambientales. Y bueno, estamos en nuestras distintas redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Eh, no sé, chicos del taller, si hay alguna pregunta, cómo se modera este tema. Nosotros, yo encantado de poder atender las consultas y comentarlas, si es que hubieran preguntas. Si no, pues nada, será hasta otra oportunidad. Ustedes, ustedes dirán.
Bueno, chicos, advirtiéndose que no hay preguntas, nada, ha sido un gusto poder compartir con ustedes y será hasta otra oportunidad. Hasta luego.